Las opiniones o comentarios expresados en el siguiente programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora Suba al Aire. Acá empieza Suba Somos Todos, un programa de la red de medios Bogotá Somos Todos. Escúchanos los jueves de 7 a 8 de la noche por Suba al Aire, 88.4 FM Suba y Engativá. En Suba Somos Todos, la denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Los años 1600, cuando el tirano mandó. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes. 7 y 9 de la noche en Suba al Aire 88.4 FM. Aquí una vez más iniciando el programa de Suba Somos Todos, este programa aliado a la red de medios de El Chapín Prensa, con un nuevo programa de análisis de actualidad de la realidad nacional y local, dándole la bienvenida en esta fría noche bogotana 30 de julio. Se nos fue el año, ya casi huele a natilla, buñuelos, a diciembre. Se nos fue el mes de julio. Y bueno, hoy arrancamos con la música del gran Joe Arroyo, porque la semana pasada se cumplieron 8 años de su lamentable fallecimiento, uno de los músicos más grandes que ha tenido este país. Y bueno, también que tenga que ver un poco con este mes que fue el mes del 20 de julio y de esta fecha memorable para nosotros, recordándoles como siempre en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como @subasomos_todos, en Facebook Suba Somos Todos y nuestro correo electrónico para sus quejas, denuncias y sugerencias subasomostodosfm@gmail.com. Recuerden siempre que en Suba Somos Todos la denuncia de su barrio es la voz de nuestra radio. Y quiero saludar entonces a quienes me acompañan el día de hoy. Hoy no me acompaña ni el poeta Don Brian, quien está por allá en sus presentaciones. Le deseamos todos los éxitos del mundo. Ni nuestra compañera Camila Gaitán, que no alcanzó a llegar, a quien también le enviamos un caluroso saludo. Pero están los dos profes, los dos licenciados en Ciencias Sociales. Señor José Luis, buenas noches, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo va el Bad Bunny leninismo? Jairo Andrés, muy buenas noches para ti, para toda la audiencia, para las personas que nos escuchan y nos ven por nuestras redes sociales. Siempre será un gusto, me siento de plácemes aquí en esta mesa y más para analizar temas muy importantes, temas de coyuntura nacional. Y hoy vamos a traer un debate bien importante respecto a este primer año de gestión del señor Iván Duque. Decir de antemano que el Bad Bunny leninismo está muy bien, que el señor Julián Osorio cada vez tiene más seguidores con esta nueva tendencia de pensamiento. Y quiero anunciar algo, el hombre está revisando letra por letra de Bad Bunny y se ha dado cuenta que se basa en el materialismo dialéctico. Después nos hablará de eso. Buenas noches, Julián Osorio. Bueno, señor José Gaitán, quiero decirle, le cito textualmente parte de una canción: te boté de mi vida, te boté, pa'l carajo te mandé, porque lo que nos sirve yo no lo reciclo. Es algo bastante materialista. ¿Y por qué es materialista esto? Porque usted, ¿qué aspectos utiliza de su vida y los que no? Pues usted utiliza lo que le sirve, lo que lo hace ser mejor. Entonces, aspectos bastante materialistas. Sí, señor, así es. Y bueno, Jairo Andrés, quiero también decirle a toda la audiencia que esta mesa también es fiel seguidora del ciclismo.
Y no es fiel seguidor al ciclismo porque esté de moda, al contrario. Nosotros hemos siempre estado, desde que emprendimos este programa de Suba Somos Todos, siempre hemos estado muy atentos de nuestros deportistas. Y parte de eso pues ha sido acompañar y respaldar todas las grandes victorias del deporte nacional. Dentro de esas pues esta gesta histórica del gran Egan Bernal, pero también agradecer a Nairo Quintana, a Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao, al Superman López, a todas las personas, bueno, primero a estos 4 que corrieron el Tour de Francia, pero también a los demás ciclistas que son fuente de inspiración para una juventud que está también buscando una transformación para sus vidas, pero también para la sociedad y también para el país. Recordar que muchas de estas personas que emprenden este camino del ciclismo son hijos de campesinos que por las condiciones materiales también utilizan ese caballito de acero como forma de transporte cotidiano, y eso nos lleva, digamos que, a tener un acercamiento muy cotidiano y muy cercano con el ciclismo. Luego no se nos debe extrañar esta gesta que consiguió hoy Egan Bernal, bueno, que consiguió esta semana. Yo me sentí muy a gusto, pero también quiero resaltar el papel de su equipo, de Ineos, en particular de Geraint Thomas, que separa su suerte particular, su suerte personal de ser el campeón del Tour de Francia, la carrera más prestigiosa por etapas en el ciclismo mundial, tal vez uno de los deportes más difíciles del mundo, y separa su suerte personal de ser el campeón y trabaja para que Egan Bernal fuera el campeón con tan solo 22 años. Una gesta histórica del deporte nacional que demuestra que en este país somos más las personas buenas que queremos cambiarlo que las personas que siguen haciendo desmanes con la política nacional. Y muy triste lo que pasa hoy en el gobierno nacional, que prefieren darle la cruz de Boyacá a un tipo, al de los jueguitos, al señor Macías, a no un deportista que ha servido o que va a servir de inspiración para toda la juventud. Yo creo que esto se debe analizar porque es parte en últimas del talante antidemocrático y del talante sectario pues que tiene este gobierno, Jairo Andrés. Claro que sí, hay que resaltar esta victoria del gran Egan Bernal, porque tuvo equipo, porque no fue menospreciado como por ahí lo ha sido nuestro gran Nairo Quintana, que si ganó esa etapa es por su propio esfuerzo, si ganó esa etapa es porque se le salió un poquito la rebeldía que llevan los boyacenses en la sangre, porque fueron ellos grandes partícipes de esa rebeldía que nos dio la independencia, y a Nairo se le salió la rebeldía y arrancó con sus piernas y pudo ganar esa etapa de montaña, que es la especialidad de nuestros corredores. Pero sin duda alguna lo de Egan es una cosa que hay que aplaudir, que hay que resaltar, además de una tierra también bastante maltratada, como lo es el altiplano cundiboyacense, como lo es Zipaquirá, y este país tiene muchos buenos deportistas. Yo creo que nosotros podemos ser mejores y podemos ser los mejores, sino que nos hace falta, en el caso del deporte hacen falta pues más apoyo del gobierno, ¿no? Más presupuesto para los deportes, tal vez más presupuesto para los deportes, menos presupuesto para la deuda, más presupuesto para educación, para ciencia y tecnología, y menos presupuesto para pagar una deuda que también por ahí no nos corresponde. Entonces al gran Egan Bernal hay que felicitarlo, a los otros también, a Rigo, que es un personaje, a Nairo, que yo estoy seguro que tarde que temprano le llegará esa satisfacción de ganar la vuelta más importante del ciclismo, que es el Tour de Francia. Y al resto, yo siempre he tenido una idea, y es que si nosotros tuviéramos un equipo como lo fue el Café de Colombia o el Barta, no recuerdo el otro nombre, podríamos ser un equipo casi que invencible. A nosotros nadie nos gana de talento. Nadie nos gana de talento. Nosotros tenemos sprinters, nosotros tenemos escaladores. Egan, que es como el superpoderoso y es una combinación de sprinter, de escalador. Yo creo que un equipo con todo ese talento que tenemos no nos gana a nadie, ni siquiera porque tengan mucha plata. Entonces, bueno, queríamos resaltar eso. Y también, José. No, dos cosas pequeñas. Yo creo que esto sirve para analizar dos cosas. Lo primero, que ojalá el gobierno de Duque no comience a hacer demagogia con esto. Esto es una victoria sudada. Es más, se puede ver en las redes sociales de Egan Bernal cuántas veces no criticó al gobierno nacional por no respaldar el deporte. Entonces ojalá el gobierno nacional no tome esto como caballito de batalla y no utilice las victorias de su gente para sacar pecho
de su gobierno, que muy mal que sí va, y ahorita lo analizaremos. Y lo segundo es que esto también es muestra de que con la constancia, con el sacrificio, se pueden lograr las cosas, y esto sirve para todo en la vida, para los aspectos personales, pero también para los colectivos del país. Ojalá muchas personas que nos estén escuchando y muchos jóvenes se animen a explotar sus talentos, sean deportivos, artísticos, culturales, políticos, lo que sea, pero que se animen y que sepan que se vale soñar, pero se vale soñar sobre la base de contemplar los sueños con la realidad, de asirlos con firmeza, de tomarlos como realidad y de luchar por ellos. Entonces, una felicitación muy grande a todos los ciclistas, no solo a los ciclistas, sino también a todos los deportistas que ahorita están en los Juegos Panamericanos en Lima, y en general, digamos, que a todas las personas que día a día se levantan a cumplir sus sueños. Desde esta mesa de trabajo les reconocemos y exaltamos su sacrificio y su esfuerzo, Jairo Andrés. ¿Quiénes creen ustedes que van primeros en el medallero de los Panamericanos? Bueno, no, yo esperaría que Colombia, pues. Cuba. Pues no, ninguno. Los gringos. Estados Unidos lleva la delantera, 64 medallas en total, 28 de oro, 22 de plata, 14 de bronce. Después le sigue México, 42, 13 de oro, 8 de plata, 21 de bronce. Brasil con 9 de oro, 8 de plata, 16 de bronce. Canadá con 8 de oro, 19 de plata y 14 de bronce. Y nosotros vamos con 24 medallas, 8 de oro, 6 de plata y 10 de bronce. ¿Qué puesto, Jairo Andrés? En el quinto. No. Sí, en el quinto. Bueno, muy bien, muy bien. En el quinto. Y bueno, ahí vamos. Seguramente todos esos deportistas que han ganado esas 24 medallas tienen muy poco apoyo del gobierno. Sus federaciones seguramente harán maromas para poderlos mandar allá a los Panamericanos. Y aún así representar este país, llevar ese tricolor en el pecho o en donde sea que lo lleven de su uniforme, es el orgullo más grande que se puede tener. Representar y defender este país es el orgullo más grande que se puede tener. Pero bueno, vamos entonces de una vez con nuestro tema del día. Denuncias, nuestro tema del día, aquí en Suba Somos Todos. Y como lo dijo José, vamos a intentar hacer un balance del primer año de gobierno del señor Iván Duque. El primer año pues se le cumple el próximo 7 de agosto, que además coincide, para nuestra desgracia, con el bicentenario de la batalla de Boyacá. Ya también celebramos el bicentenario de la batalla del Pantano de Vargas, que fue de las batallas que hacen parte de esta gesta independentista de nuestra primera independencia, porque la segunda está aún por consumarse. Y bueno, queríamos hacer este balance del gobierno de Duque porque la verdad no ha cambiado, o en mi opinión, no ha cambiado en nada. Es decir, sigue en materia económica, en materia social, sigue con lo mismo del que llevamos desde hace 25 años en el caso de la aplicación de este modelo neoliberal, que lo único que hace es generar desigualdad, generar pobreza y atraso para nuestra nación. Y sigue en la misma tónica, ¿sí? Independientemente de que tenga detrás al señor Álvaro Uribe, que también es otro representante de esta oligarquía neoliberal que nos ha mal gobernado. Si no tuviera el señor Álvaro Uribe, igual sería un neoliberal. Es que no nos olvidemos que Iván Duque trabajó muchísimos años en el Banco Interamericano de Desarrollo, que no es sino otra de esas herramientas que tiene Norteamérica, que tiene Estados Unidos, para someter a países como el nuestro, ¿sí? Allá se inventó su famosísima economía naranja, que hasta el sol de hoy nadie sabe qué es, nadie sabe en qué consiste eso. Entonces vamos a empezar resaltando en primera medida qué pasó el 20 de julio. ¿Qué pasó el 20 de julio con la instalación del Congreso? Y es como siempre, con estas formas que tiene esta oligarquía de maltratar a todo el que no sea o el que no piense igual a ellos. Pues el señor Iván Duque da su discurso porque tiene que hacerlo, tiene que inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de la República, y el presidente del Senado, que aparte es el presidente del Congreso,
el mamarracho, perdónme la expresión, de Ernesto Macías, lo que hizo fue la jugadita, ¿no? Lo que después nosotros conocimos, y es que sacó al presidente, mandó a hacer un receso. Después del discurso del presidente, mandó a una comitiva de senadores que hacen parte de la bancada de gobierno, y simplemente sacó al presidente antes de que la oposición ejerciera su derecho, que está consagrado en el estatuto de la oposición, de hacerle una réplica al presidente. Esta réplica estuvo en cabeza del senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, quien fue designado pues por todas las bancadas que se han declarado en oposición para que hiciera esta declaración. Entonces vamos un poco, José y Julián, a contrastar qué ha pasado este año en diversas materias y digamos unas materias que nosotros creemos son las más fundamentales y las que más han tenido eco, sobre todo porque han sido acompañadas de movilización social y de resistencia civil, que es para nosotros la forma en la que se dan las luchas y en la que el pueblo tiene que dar la lucha. Entonces, y vamos a contrastar eso que ha pasado durante este primer año de gobierno con lo que dijo la oposición del por qué cree la oposición en cabeza, vuelvo y repito, ese día del senador Jorge Robledo, por qué cree que está mal, José. Entonces, arranquemos con nuestro primer tema. ¿Cuál es el primer tema que vamos a discutir? Bueno, Jairo, yo creo que el primer tema que queremos proponer acá en la mesa es el tema de la educación. Pero antes de eso yo quisiera también hacer un comentario a esto que menciona Jairo. Y es que finalmente este gobierno de Iván Duque, muestra de su antidemocracia, es lo que ocurrió el 20 de julio. El hecho de no permitir que la plenaria del Congreso escuchara a la oposición, que por ley se ganó, todos los partidos que se declaran en oposición, que no hayan permitido que se hubiera podido abrir el debate, sino por el contrario que se censurara, y que, como lo dijo el mismo senador Robledo, el señor Macías, en ese año que estuvo de presidente del Congreso, lo que hizo finalmente fue saltarse la ley cada vez que quiso. Entonces esto es un mensaje muy claro para el país, y es que acá las personas que están gobernando para sus intereses particulares, porque ya tienen sus negocios previamente establecidos, y eso realmente es triste cuando nos ponemos a mirar la realidad nacional. De ahí, entonces, desprender un poco cuáles fueron los temas de discusión que también la oposición plantea en este discurso que se da el 20 de julio. Y vamos a intentar tocar someramente algunos de ellos por cuestiones de tiempo, pero sin lugar a duda, uno de estos puntos, el primero que nosotros queremos señalar, es la educación. ¿Y por qué queremos señalar la educación? Para que toda la gente lo comprenda. Hoy, y yo creo que es un acuerdo general, Julián, Jairo, la sociedad se desarrolla, o la sociedad avanza sobre la base de la educación, porque gracias al avance de la educación, de la ciencia, de la técnica, del conocimiento, es que se puede desarrollar la industria, se puede desarrollar el agro, se puede desarrollar las artes, se puede desarrollar la cultura, el deporte, etcétera, etcétera. Luego, la educación es piedra angular para la transformación del país. ¿Qué encontramos en Colombia? Encontramos que desde la apertura económica, desde los años 1990, cuando se hace la nueva constitución política, nos hemos encontrado que la educación ya no es un derecho fundamental. Luego, todas las personas que nos están escuchando dirán: oiga, pero sí, esto sí es un derecho, nosotros podemos entrar al SENA, podemos pedir un préstamo para entrar a las universidades, hay programas como la Generación E, como el Serpi lo paga. Resulta que eso no garantiza lo que es la educación pública y plenamente financiada por el Estado. Y esa es la discusión que desde hace años se ha venido teniendo con todos los gobiernos, porque déjeme decirle una cosa, Jairo Andrés, es que si uno se pone a mirar la médula de personas como Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque, son hojas del mismo árbol, tienen la misma procedencia y despliegan las mismas políticas. Podría la gente decirme: oiga, José, usted está loco, son distintos. Claro, son distintos en algunos puntos particulares. El señor Uribe monta caballo y el señor Santos jugaba golf, y el señor Iván Duque toca guitarra y juega fútbol. Pero en lo económico, que es lo que más recae sobre los hombros de la sociedad, es donde más se parece, y todos defienden las mismas políticas. En el caso de la educación, con orgullo decir, el movimiento estudiantil colombiano le dio la mejor bienvenida a un gobierno a punta de movilización
y un debate serio respecto a la financiación de las 32 universidades públicas que ha quedado a merced del desfinanciamiento gracias a las políticas que han agenciado, que están amañadas o que más bien son cope y pegue de organizaciones extranjeras como el Banco Mundial, la Organización para el Desarrollo Económico OCDE, para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE y más organizaciones multilaterales. Se le dio la bienvenida con movilización, pero no solo se utilizó la herramienta de salir a las calles a manifestarnos, se utilizó una herramienta que para el movimiento social es trascendental. Se conformó un paro nacional universitario que contó con la participación de las plataformas estudiantiles o organizaciones gremiales, como fue la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, ACRES, con personajes y personas muy significativas, como Jennifer Pedraza, que el mismo señor Macías también le quitó la voz en una de las intervenciones en el Congreso, como José Cárdenas, el compañero del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica, que también dio debates supremamente claves y trascendentales en esta discusión. Aparte de ACRES también estuvo FENARES y estuvo la UNES, como plataformas, como organizaciones estudiantiles. Pero el encanto de esto es que también los profesores hicieron parte de las movilizaciones y del paro nacional universitario. De esto que salió, Jairo, que pusimos contra las cuerdas al gobierno nacional, y digo pusimos porque, como ustedes lo sabrán, yo hice, otra vez estoy haciendo mi pasantía aquí en los medios alternativos de comunicación, pero me tocó hacer casi que un doctorado en movilización y en defensa de educación pública el semestre pasado en medio de este paro nacional universitario. Logramos poner contra las cuerdas al gobierno de Duque, y el 14 de diciembre se firmó un acuerdo. Dicho acuerdo tiene 18 puntos que no vamos a entrar a explicar. De esos 18 puntos no se han cumplido en 2. Y no se han cumplido en 2 simplemente por falta de voluntad política del gobierno. Mientras los estudiantes estábamos pidiendo que se salvaran las universidades públicas para que pudiéramos recibir muchos más estudiantes, para que aumentáramos los niveles de excelencia académica, de democracia, de bienestar universitario, el gobierno de Duque se amarró el cinturón, no quiso soltar plata para la educación superior, pero sí le está corriendo al Grupo Aval y sí le está corriendo a Sarmiento Angulo para pagar una deuda, para que los colombianos paguemos una deuda con todas estas personas que se han venido robando la plata, Julián. Sí, 1.2 billones es lo que le va a terminar pagando el gobierno de Iván Duque a estas entidades financieras, que uno va a mirar y va a estudiar los datos y va siendo el mismo Grupo Aval, porque es que es algo chistoso. El Grupo Aval le presta al Grupo Aval para construir la Ruta del Sol, y Odebrecht sale con estos casos de corrupción y dice, bueno, nos falta 1.2 billones de pesos, pero pues no vamos a pagar. Entonces usted mire a ver cómo hace, mire a ver cómo me paga a mí mismo la plata que yo me presté a mí mismo. Entonces eso es algo bien curioso, que uno va y mira varios países que las deudas de los bancos la termina pagando la gente del común, pero platica para la educación si no hay, porque en el Plan Nacional de Desarrollo no, que es que nos va a dañar la regla fiscal si le metemos al Plan Nacional de Desarrollo 1 billón de pesos para Colciencias. Entonces pues vayan y miren a ver qué hace. Nosotros no vamos a cumplir eso, pero viene Sarmiento Angulo y dice, no, es que yo no voy a pagar eso de 1.2 billones, entonces el Estado ahí sí aparece de una vez. Con una cuestión adicional, Jairo, y es que parte del acuerdo que se alcanzó con el gobierno nos lleva al proyecto de acto legislativo 40 de 2018, con el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política, que esto es el Sistema General de Regalías. ¿Las regalías qué son? Son los dineros que tienen los municipios, los departamentos, por algunas actividades de extracción, digamos como minería, de carbón, etcétera, etcétera. La idea es que de ahí se pudiera sacar un recurso para que fuera a la educación superior. ¿Qué ha pasado? Esto tenía que quedar incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo, del cual ahorita Julián nos profundizará un poco, y resulta que el gobierno de Duque se ha hecho el distraído, por decirlo de una manera amable, y no ha querido reconocer que esa plata se ganó en medio de la movilización y fue fruto de la negociación con el gobierno. Luego, en menos de un año, el gobierno de Duque ya ha mostrado que no le interesa el desarrollo del país,
que no le interesa la educación superior y que él prefiere dar recursos a entidades financieras para fortalecer programas como la Generación E, como el Serpi lo paga, que no es más, queridos oyentes y personas que están siguiendo esta transmisión, que endeudar a la juventud colombiana y coartarle sus posibilidades de soñarse un mundo mejor. No es justo que uno dure estudiando 5 años y después de eso tenga que durar toda la vida pagando un crédito que supuestamente era una beca. Esto no es justo para la sociedad colombiana, y acá el mensaje, y yo que voy a ser profesor se los digo, en educación y en materia de política de educación superior al gobierno de Iván Duque, al igual que al de Santos, le pongo 0. No, y esto es algo terrible, ya que nos adentramos en el Plan Nacional de Desarrollo. Quisiera tocar otro aspecto importante y es el trabajo. Y no sé si ustedes han visto un video que anda rondando, que Uribe anda diciendo que va a reducir las horas de trabajo y que van a buscar reducir desde actos legislativos las horas de trabajo. Pero ¿qué no dice? En el Plan Nacional de Desarrollo incluye un nuevo concepto y es las jornadas laborales por horas. Es decir, ya van a poder existir contratos por horas. Entonces pues sí, no trabaja 8 horas al día sino 6, pero no se le paga una jornada, sino se le pagan 6 horas de trabajo. A lo que se suma otra cosa y es, crean otro concepto, ya lo habíamos hablado en otro programa, y es el piso mínimo para las prestaciones sociales, que hace pues reducir lo que tienen que darle las empresas y las empresas a los trabajadores para el pago de sus prestaciones sociales, y es que ya no tienen que dar el 28.5% como está hoy, sino tienen que dar ahora es el 15%, y eso pues se le suma a las dificultades que esto genera para la organización sindical, cosa que es bastante grave, porque si hemos visto en los países donde la industria se ha desarrollado, pues los derechos laborales se han desarrollado de la mano de los sindicatos. Entonces pues cada vez se profundiza en la flexibilización laboral, y pues esto es algo que nos impide la movilización social en una medida muy grande, y es preocupante. Sí, Julián, y yo creo que acá hay un factor determinante, y es que obviamente acá no hay que decir que es el mal ejemplo, sino el buen ejemplo cunde. Y el buen ejemplo cunde tanto que yo creo que el gobierno de Iván Duque debe estar muy preocupado porque los estudiantes y los maestros, mediante la movilización, mediante esas grandes, de llenar las calles de dignidad y esas grandes manifestaciones, hemos logrado demostrarle al gobierno nacional que sí hay recursos para invertir en aspectos realmente importantes del país, que acá no debemos privilegiar invertir en el pago de la deuda externa, como ha sido la agenda política y financiera del país en las últimas décadas, sino que acá se pueden invertir en otras cosas. Entonces parte de eso es intentar fracturar la movilización social. ¿Y cómo lo hace? Entendemos que la organización de los trabajadores ha sido fundamental e histórica para el desarrollo democrático de los países. Entonces, ¿cuál es una de las formas? No permitir que tengan la posibilidad de asociarse, de agremiarse. Y acá nosotros sí queremos dar un mensaje contundente a todas las personas que nos están siguiendo, y es la importancia de la organización en sus barrios, en sus localidades, en sus cuadras, con sus vecinos, y también en los lugares donde están trabajando o estudiando. Es importante que nos organicemos. E insisto con esto, le quieren arrebatar la posibilidad al país de salir adelante, nos quieren arrebatar la posibilidad de soñar. A eso respondamos con organización y demostrémosle al gobierno que la gente organizada y cualificada puede direccionar este país de forma distinta, Jairo Andrés. y 36 de la noche en Suba al Aire 88.4 FM. Ahí estaba entonces lo que ha pasado en este año en estas dos materias de empleo y educación. Y sin duda alguna la bancada de oposición, resaltando yo el trabajo de la bancada del Polo y el senador Jorge Robledo, quien es la cabeza de esta bancada, sin duda alguna en ambos casos
pues en el caso de la educación respaldaron la movilización del estudiantado, asistieron a las movilizaciones que organizaron los estudiantes, y el 20 de julio el mensaje que dieron es que este gobierno va a seguir con la pésima política educativa que pues no garantiza, excluye a los pobres porque no los deja entrar a la universidad pública, pero además a la clase media la exige y la explota a pagar créditos usureros. Ese es el mensaje que dio la oposición ese día. Y es que, como ya lo explicaron Julián y José, en materia de educación, en materia de empleo, no es sino la profundización del modelo neoliberal que nos impusieron en los 90 y que tiene a este país sumido en una crisis supremamente grande. En estos días yo escuchaba que la economía está vulnerable. O sea, nosotros tenemos un modelo, una economía vulnerable, y eso es algo de lo que no habla este gobierno ni los tecnócratas a los que pusieron en los ministerios. Pero además la otra que dijeron fue que sale Carrasquilla, el ministro Carrasquilla, a decir que no tiene ni la menor idea del por qué la economía del país va mal y que no tienen ni la menor idea de cómo solucionarlo. Es que es el colmo que esta gente lo diga sin sonrojarse y que no tienen ni la menor idea. Eso es algo que esta semana me indignó bastante, José. Sí, no, esto no tiene sentido, vea, Jairo. Yo creo que acá nos están comentando ya por nuestras redes sociales que una de las grandes conclusiones puede ser que nos devolvimos 10 años. Yo creo que 10 años es poco. Yo creo que no nos hemos devuelto. Hemos estado constantes con la misma política económica desde 1990. Y tristemente lo que hacen es renovar las caras. Pero esas caras renovadas siguen trayendo la misma política económica, que es la que finalmente lesiona a la gran población colombiana, que lesiona a las gentes buenas de este país. Y yo quiero adentrarme a otro tema, Jairo, y es el tema del agro, porque hoy hay un anuncio que a mí particularmente me genera mucha inquietud, pero también yo quisiera saber qué opinan algunas personas que tenían una propuesta bandera para el agro en su campaña presidencial. Hoy el gobierno de Iván Duque acaba de decir que va a firmar un acuerdo comercial, un TLC, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, con China. Y adivine, Jairo Andrés, ¿cuál va a ser el producto central que vamos a exportar a China? ¿Café y petróleo, como decían en los 70 Ana y Jaime? No, señor, no es como lo decían Ana y Jaime. Lo que se va a exportar es el aguacate Hass. Ah, mira vos. Esto me deja un poco atónito, Julián. Venga, ¿Duque se volvió petrista? Oiga, o Petro se volvió duquista. Bueno, no entremos en ese debate, muchachos. Pero entonces están coincidiendo en que la política agraria que va a desarrollar este país es mandarle a los chinos aguacate Hass y banano y uchuva, mientras los chinos nos mandan tecnología como un berraco, productos con valor agregado, que todo lo que sacan de la tierra lo transforman y lo convierten en productos con valor agregado con unos altamente subsidiados, ¿sí? Porque estas potencias, hay que decirlo claramente, dicen libre comercio de sus fronteras hacia afuera, pero son los más proteccionistas y los primeros que están protegiendo su aparato productivo. Claro, Jairo, y es que acá no se nos puede olvidar la lección. Esto sí es como en los colegios. Acá día a día es como una clase y hay que ir aprendiendo de estas clases. Hace unos años nos demostraron y nos querían vender como gran panacea económica los tratados de libre comercio. Entonces hicieron un tratado de libre comercio con los Estados Unidos en donde nosotros dábamos uchuvas y ellos nos traían tecnología. Pues resulta que eso no ha pasado. Y muy por el contrario, el campo colombiano se ha visto mucho más lesionado y se ha agravado su situación económica y su condición de desarrollo, porque se les ocurre hacer tratados comerciales con los países que tienen despensas agrícolas más grandes del mundo y reservas de tierra mucho más grandes que Colombia. Entonces acá ahora nos traen como novedad que vamos a cambiar celulares, oyentes, celulares por aguacate Hass. ¿A quién se le ocurre eso? Eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque la política agraria del país no permite que el campesino se desarrolle y se tecnifique. Y eso es un problema muy grande. Y aparte de eso, no se nos puede olvidar, y yo invito a todas las personas que nos están siguiendo, que miremos las proporciones del terreno que tiene China, que miremos las reservas agrícolas que puede llegar a tener China.
Es más, cuando China entra en su proceso de transformación social, las principales personas que sostuvieron esa transformación social fueron los campesinos. No los campesinos los que estuvieron ahí con los obreros haciendo esa transformación cuando estaban sometidos a los japoneses. Entonces, eso estoy hablando por allá de los años... Te saltaste un poquito. Sí, me fui un poquito, pero esto simplemente para decir que firmar un acuerdo comercial en donde nosotros vamos a llevar agro a un país que tiene despensas agrícolas, pues es un mal chiste. Es uno de los nuevos malos chistes que nos trae el gobierno de Duque. Y hombre, insistir en lo siguiente, Jairo Andrés, ¿de verdad es el aguacate Hass lo que nos va a permitir salir adelante? O sea, de aquí a mañana Egan Bernal ya no será el cafetero sino el aguacatero. ¿O esto de qué se trata? ¿Cuál es la intención que hay detrás de esto? Eso simplemente para señalar algo que me tiene demasiado asustado. Pero adicional a eso quisiera referirme a otras dos cuestiones. Por un lado, la organización que han venido teniendo los campesinos con un tema muy importante, el de los paneleros. Ahorita más adelante tal vez vamos a hacer una referencia sobre eso. Pero también decir la grave situación del café. Y la grave situación del café, y esto lo extraigo de un artículo de La Patria en donde Óscar Gutiérrez nos dice qué pasó en un encuentro que hubo de personas relacionadas al tema del café en Brasil, en donde la gran propuesta fue que los fondos privados solventaran las necesidades que tenían los productores de café. Pero entonces son los fondos privados los que van a empezar a definir cómo va a ser la política cafetera. Con una cuestión adicional, y lo dice Óscar Gutiérrez, es que ese fondo que se están inventando no se parece al de 1962 del Acuerdo Internacional Cafetero, sino por el contrario, acá lo que van a hacer es mayor asistencialismo. Dar algunas dádivas, dar algunos pesos para los productores, pero no solucionan el problema de fondo del café. ¿Cuál es la propuesta seria y coherente respecto a esto? Que se haga una organización internacional del café que tenga la posibilidad de regular los precios y que eso permita también que los pequeños y los grandes productores de café, que son una inmensa mayoría en el país, tengan la posibilidad también de discutir y definir algunas cuestiones respecto al grano. Eso no está pasando, esto se está dejando a merced de los grandes emporios financieros que van detrás de los países cafeteros. Siete y 44 de la noche en Suba al aire 88.4 FM. Seguimos entonces hablando. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook Live. Ya tenemos bastantes seguidores en este Facebook. Y vamos con nuestro corte musical. Otra vez más una canción del gran Joe Arroyo, que recordamos el pasado 26 de julio se cumplieron 8 años de su lamentable fallecimiento. Y vamos con una canción que habla de la libertad y de la independencia, en este caso de la bella ciudad de Cartagena. Y ya nos hablarán nuestros expertos licenciados en ciencias sociales porque hay historiadores que dicen que la fecha de la independencia debería ser la de Cartagena, el 11 de noviembre, y no el 7 de agosto o el 20 de julio. Entonces los dejo con Mi Libertad del grandioso Joe Arroyo y ya regresamos. La denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. Ahora el micrófono en las calles. Peñalosa está adelantando un proyecto de construcción en el humedal Juan Amarillo y está convirtiendo esta zona, que es un bien ecológico, en una zona de recreación activa que está prohibido legalmente. En este momento está planteándose transformar este lugar en un lugar de movilidad, en un espacio de movilidad que, según los estudios realizados, podría pasar por allí y transitar 21.000 personas. Como ven, esto es un atentado contra toda la parte ecológica y además de eso es ilegal. Por tal razón, con Manuel Sarmiento estamos adelantando una acción popular que pondremos el día de mañana para exigir que se respete la estructura ecológica principal, que no se intervenga el humedal Juan Amarillo en este tipo de construcciones y que se recupere como debe ser. Al aire, Giovanni Segura en 88.4. Hay noches de arreboles que inciden
Bueno, Jairo, aquí me cambiaron el nombre y me pusieron disque Giovanni, pero pues no me llamo Giovanni, me llamo Julián. ¿Y de qué hablaba Rosalba? Y es algo que está afectando bastante, va a afectar bastante a nuestra ciudad, y es el plan de ordenamiento territorial. Y esto del Juan Amarillo va avanzando en algo, y es acabar con el concepto de estructura ecológica principal. Y hablando en español, ¿eso qué significa? Pues hay unos ecosistemas que hacen parte de la estructura ecológica ambiental principal de la ciudad, que son fundamentales para tener unas buenas condiciones medioambientales. Entre esos ecosistemas que hacen parte de esa estructura está el humedal Juan Amarillo. Y Peñalosa lo que quiere hacer es volver estos ecosistemas como espacio público, donde pueda hacer malecones, donde la gente pueda ir a pasear, porque él cree que los ecosistemas solo hay papagayos y solo hay pajaritos grandotes, esos que él por allá se imagina quién sabe dónde. Él piensa pasar barquitos por ahí, no sé qué más quiere hacer por ahí el hombre, pero bueno. Lo que quiere hacer Peñalosa ahí es construir, él ya cuando fue alcalde le metió cemento, José, debajo del humedal para adecuar eso y hacer un malecón, que es lo que podemos ver hoy en el humedal del Juan Amarillo. Y lo que quiere hacer es ampliar esto para que por ahí puedan andar las personas y esto se vea muy bonito, y eso es lo que anda pintando a todas horas, José. Oh, pues a todas luces, Julián, eso es lamentable. Pero también es lamentable que los mismos partidos que le avalan las cuestiones a Peñalosa le avalen también las canalladas al gobierno de Duque. Es que eso es lamentable. Acá nos estaban refiriendo un tema al cual vamos a tocar después de dar un balance de la situación panelera ahorita, del paro que se vivió estos días. Y vamos a hablar de un tema muy importante, que es la economía naranja, porque ese es otro tema en donde también coinciden. Es más, vamos a explicar un poquitico qué fue eso del Bronx. Eso del Bronx no simplemente fue sacar a las personas que habitaban este sector porque olían maluco. No, esto de fondo tenía también una intención económica y una intención política que ahorita vamos a señalar. Pero antes de eso, Julián, me hizo falta cerrar el tema de la panela. Y es que el tema de la panela, para todas las personas que nos están escuchando, lo primero es que hay que resaltar lo siguiente. La panela hace parte de la dieta básica de los suplementos calóricos y energéticos, que son fundamentales también para el desarrollo del cuerpo, y que hace parte de la dieta de los colombianos. Parte de eso, y esto hay que mencionarlo, ahorita que estábamos hablando de las grandes vueltas ciclísticas, uno de esos primeros suplementos calóricos que tuvieron nuestros ciclistas fue la panela. Y hace poco estaba viendo reportajes en donde los europeos se les burlaban porque les decían que comían ladrillos, que era ese ladrillo. Claro, no entendían que era la panela, pero resulta que la panela, pues obviamente hace parte de esa familia de los endulzantes, y gracias a los tratados de libre comercio se está importando azúcar en un país como Colombia, se está importando endulzantes artificiales. Luego la panela queda sometida al mercado y a la especulación financiera que trae consigo los tratados de libre comercio, y eso lleva a que hoy hay una crisis gigantesca en la producción de panela dentro del país, lo cual llevó a todos estos sectores paneleros del país. Aquí en Cundinamarca, hace poquito nos íbamos a ir a Vergara, Cundinamarca, con Julián Osorio a escuchar Darío Gómez, no pudimos ir, pero allá también es un sector de producción panelera, y todas estas personas unísonas están diciendo que es importante que el gobierno nacional preste atención a las necesidades del campo colombiano. Y el gobierno de Iván Duque nos dice que aquí la solución es llevar aguacates a China, muchachos. No solo eso, sino que eso es una discusión dura que se ha dado en los últimos tiempos respecto al azúcar, ¿sí? Y la producción de azúcar va atada a la producción de panela. O sea, uno no puede saltar la producción de azúcar sin afectar a la producción de panela. No es una cuestión de, ay sí, quitemos el azúcar porque es malo, ¿sí? Sino eso es una cuestión de que hay mucha gente de que incluso no alcanza, o sea, el ingreso no le alcanza para comprar fruta, para hacer jugo, sino que les toca comprar, ¿qué? El té en sobre, la gaseosa, porque es para lo único que les alcanza. No es una cuestión de querer proteger a un gran empresario del azúcar, pero además esa producción azucarera es de las más avanzadas. Y si los corteros de caña hoy tienen derechos laborales es porque se lo han ganado peleando y en paro.
¿Y dónde estaban esas personas que tanto critican lo del azúcar cuando los corteros pararon la producción y se pararon frente a los dueños de estos ingenios, que no es cualquier cosa, y estos compañeros han peleado y han peleado duro, ¿sí? Entonces hay que dar esa discusión, pero hay que darla con los términos que es, y no una cuestión de ricos contra pobres, sino porque este sector del azúcar va atado a la panela y ambos son un sector clave para la economía nacional. Ahora es que estamos hablando del desarrollo del país, Jairo. Estamos hablando de la producción nacional. Aquí hay personas que confunden el debate con su intención de polarizar algunas cuestiones, pero no se dan cuenta que aquí estamos hablando de millares de campesinos que se levantan a sacar adelante sus productos, o que se levantan de jornaleros, que también es igualmente válido. Y entonces se está quedando un poco como obnubilado y estamos un poco como entre vendas viendo estos debates, Jairo. Entonces esto es importante que la gente lo entienda. Aquí tenemos todos que unir fuerzas para que el campo colombiano salga adelante, para que haya desarrollo del agro, y esto solo se puede hacer si hay unos altos niveles de tecnificación, si el Estado invierte en el campo, pero que invierta de forma seria y decente, que no los ponga a sacar una tarjeta de crédito para amarrarlos al sector financiero y después tener que cobrarles también todas las trampas y todo el embolate que hace del sector financiero y los bancos, sino que sea realmente un apoyo decidido al campo. Entonces, bueno, con esto dejamos el lado del agro, Julián, y le propongo que hablemos del tema de la economía naranja. Es un tema demasiado importante porque en últimas acá coincide, entre las muchas cosas que coinciden, Peñalosa y Duque. Acá mi señor productor me está diciendo que debemos ser cortos. Vamos a intentar ser lo más cortos posibles. Yo creo que uno no se puede negar a que el producto nacional se vea en todo el mundo. Uno no se puede negar a que la cultura también se vuelva internacional, y que todos esos avances y todo ese acervo cultural que tienen las sociedades originarias y que tienen los pueblos ancestrales, pues se conozcan en todo el mundo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que acá el modelo que se está vendiendo, Jairo Andrés, es que sean los grandes emporios de medios de comunicación, las grandes empresas y cadenas extranjeras, los que usufructen la propiedad intelectual de las personas que hacen cualquier avance cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que ya uno no va a tener la posibilidad de salir adelante gracias a su talento como una persona sola, sin ninguna maquinaria, sin nada atrás pues que lo respalde, sino que ahora usted tiene sí o sí que estar a merced de alguna gran cadena, de cualquier Disney, de cualquier Sony, de cualquier grupo Fox. Ahora esa va a ser la forma para que su producto cultural se escuche en el mundo, y esa es la forma que ha venido utilizando el presidente Duque, que es completamente impopular, porque aparte de eso también coarta la posibilidad de la libertad de expresión. Hace poco tuve la posibilidad de estar en el teatro de la Universidad Militar, viendo también una obra en donde la directora Patricia Ariza hace una reflexión respecto a eso, y dice: hoy el gobierno de Duque nos está quitando la posibilidad de soñar, Julián. Y bueno, y José, ya que estamos estudiando licenciatura en Ciencias Sociales, tú y yo, quisiera hablar del espacio y cómo ve la economía naranja del espacio. Ve a los espacios como lugares donde se construye valor, donde no, valor de cambio, donde no tiene espacio en ningún sentido el valor de uso para la gente. El valor de uso, ¿qué es? El valor de uso son las expresiones culturales de la gente, las expresiones artísticas de la gente, las expresiones emocionales de la gente. Ahora el espacio únicamente sirve desde la economía naranja, ¿para qué? Para producir plusvalía, para producir valor de cambio, para producir capital. Y esto pues José, déjame decirte, deja a un lado a la gente y vuelve a las ciudades únicamente espacios donde se construyen lugares para los grandes emporios, como ya lo venías diciendo. Sí, señor Jairo Andrés. Y esta pues digamos que es una de las políticas centrales, de las políticas bandera del señor Iván Duque, que él se va con su balón y su guitarra por todo el mundo intentando hacerle lobby a esta política, y resulta que todo el sector cultural del país pues no le está creyendo. Es más, el señor ha tenido que aguantarse un par de chiflatinas en todos los encuentros de cine, de teatro que hay, el cual él va y habla. Todo el mundo lo chifla porque sabe que esto es una medida impopular. Jairo Andrés, no sé cómo vayamos de tiempo. Impopulares pero efectivos, ¿no? No, ni eficientes, ni efectivos, ni nada.
8:01 de la noche en Suba al Aire 88.4 FM. Vamos llegando ya al final de nuestro programa. Y entonces, para concluir, mis queridos amigos, quiero que cada uno me dé su conclusión respecto a este primer año del gobierno Duque, y cuál sería la invitación que tendremos que hacerle a la comunidad de Suba, de nuestra localidad de Bogotá y en general del país, y quienes nos escuchan y nos ven a través de la web. Señor José Gaitán. Jairo, la conclusión es que ojalá termine la horrible noche que tenemos desde 1990. El país no puede seguir estando a merced de personajes como estos. Y en eso hemos insistido desde que emprendimos este programa de Suba Somos Todos, desde que entendemos también que las problemáticas que vivimos en cada uno de los barrios también tienen un asidero a nivel nacional y que en última se reproduce, y se reproduce esa política de la desigualdad. Es el colmo que un país tan rico en términos de recursos naturales, de sus gentes, tenga que sufrir y padecer lo que padecen los colombianos día a día. Es que hoy hicimos un análisis solamente de educación, trabajo, agro y economía naranja, el sector cultural, y nos damos cuenta que es que en ninguno pasamos del 1. Nos faltó el medio ambiente, que también es un desastre con lo del fracking. Y seguramente ahí podríamos seguir, Jairo, seguramente este programa podría durar una semana. Y le aseguro que no encontraríamos un ápice de cuestiones positivas del gobierno de Duque. Es que todo es show, Jairo, y esto no puede seguir ocurriendo. Y acá se viene algo que es importante para el país. Ahorita en octubre vamos a tener la posibilidad una vez más de ir a las urnas. Yo le pido encarecidamente a las personas que nos están escuchando que nos tomemos el tiempo de escuchar las razones, que nos tomemos el tiempo de cotejar nuestra vida personal, lo que vivimos día a día, con lo que están diciendo todas las personas que aspiran a representarnos en estos cargos de elección popular. Yo le solicito a la gente que, aparte de eso, no simplemente se quede con las discusiones políticas cuando hay elecciones, sino muy por el contrario, que cuando no haya elecciones es cuando profundicen en las discusiones políticas, que profundicen en la situación que está ocurriendo en el país y que no simplemente esperemos a que salga el volante para decir por quién hay que votar. Esto solamente lo vamos a cambiar cuando las personas buenas, que somos la mayoría, decidamos también cambiar a nuestros dirigentes, nos organicemos y sobre todo esto, Jairo, nos movilicemos. Aprendamos de la lucha histórica del magisterio colombiano, aprendamos de la lucha histórica que hemos dado los estudiantes en el 2011 y en el 2018. Esa es la forma. Aprendamos de los habitantes de Tibabuyes, aprendamos de la comunidad muisca, que ya la tuvimos acá, aprendamos de los estudiantes de secundaria que también estuvieron acá denunciando. Es la movilización democrática y civilista la que nos va a llevar a cambiar las condiciones materiales de este país, Jairo. Yo sigo muy optimista de que esto pueda cambiar. Y ya voy a cortar porque Jairo me hizo así. Julián. Bueno, decir que nuestro presidente no es ningún presidente tierno, como dice Martín de Francisco ni Gabriel Moure, sino que es un presidente que es muy consciente de lo que hace. En el presupuesto general de la nación para este año invirtió 66 billones de pesos para el pago de la deuda, mientras que el segundo rubro más importante que él decía era la educación, sí, que fue 38 billones de pesos. Acá este tipo tiene claro que lo importante es primero mantener la deuda, porque eso se hace cuando usted pide más créditos y pide más créditos en vez de invertir la plata en otras cosas que le permita generar valor. Se pone a exportar aguacate mientras pues no se pone a producir en sectores donde verdaderamente usted pueda producir valor. Y pues decirle a la gente que los países solo cambian cuando la gente decide cambiar a los países, que se organicen, que peleen, que ningún país y ninguna gran transformación en la sociedad se ha dado sin la movilización y organización de la gente. Bueno, ahí estaba entonces la conclusión de nuestro programa. Yo lo único que añadiría es ese llamado que hizo el senador Jorge Robledo el 20 de julio y que se dio el día viernes, y es a la movilización. El día viernes fue una movilización bastante multitudinaria para rechazar el asesinato de las lideresas y de los líderes sociales de este país, y ese es el camino, la movilización, la organización, pero además ejercer ese derecho al voto. En octubre hay que votar bien, hay que votar por personas, no que les vendan una teja, no que les den un tamal, sino que realmente tengan un programa dispuesto a transformar a esta nación. Recordarles entonces, como siempre, en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como @SubaSomosTodos, nuestro Facebook Suba Somos Todos,
y nuestro correo electrónico para sus quejas, denuncias y sugerencias, subasomostodosfm@gmail.com. Recuerden siempre que en Suba Somos Todos la denuncia de su barrio, la voz de nuestra radio. Quédense con la programación de Suba al aire 88.4 FM. Chao. Chao. Chao, chao. ¿Y quién es el hombre de la hojita? Aquí termina Suba Somos Todos. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por Suba al aire, 88.4 FM, Suba y Engativá.